podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo, un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel para escribir de su existir, no bastaría jamás el gran amor del Redentor, por siempre Gracias por acompañarnos una vez más a un nuevo programa nacional online. Me siento muy feliz de poder compartir este espacio contigo. Gracias por estar ahí. En esta ocasión, nuestro programa tratará sobre la certeza de su amor, una certeza de la que nos hablará el pastor, profesor y responsable del Ministerio de Educación de nuestra Iglesia, Víctor Armenteros. Por supuesto, también tendremos música, como siempre, para que cantemos juntos. En esta ocasión hemos cantado Oh Amor de Dios de Francis Ramos y cantaremos más tarde Es el amor de Jesús de Bienvenidos a Adorar. Lo haremos al final. También disfrutaremos de la canción Venid a mí del musical Elegidas. La oración principal estará a cargo de uno de nuestros jovencitos, Pablo Moreno Martínez de Calahorra. Y compartiremos unos minutos de tertulia entre amigos, como siempre, sobre la certeza de su amor, con nuestros invitados, el pastor Francisco José Camacho, Elena Llorca y Eliana Zapata. Como siempre, un programa que realizamos con todo cariño para ti y que deseamos te acerque un poquito más a Jesús. Comenzamos. Os invito a hablar con Jesús. Señor, muchas gracias por poder disfrutar del sábado y poder adorarte de tantas maneras diferentes a pesar de las circunstancias. Ayúdanos a llevarte siempre en el corazón y nunca separarnos de tu mano y escuchar siempre tus consejos. Ayúdanos a ser sensibles a las necesidades que nos rodean.
Te lo pedimos y agradecemos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Si supierais cómo era al principio, ay, cómo habéis corrompido todo. Ay, si supierais ver con los ojos divinos, amaríais, sí, amaríais sin condición. Venid a mí todos los que sufrís rechazo, venid a mí mujeres víctimas de la opresión, venid a mí y hallaréis descanso, la fuerza, el cariño que devuelva el brillo a vuestro corazón. Venid a mí. Venid a mí. Ay, yo te digo a ti que estás escuchando. Hoy yo te pido que tú seas mi voz. Si hoy decides no quedarte sentado y muestras al mundo lo que de verdad es el amor de Dios. Venid a mí todos los que sufrís rechazo, venid a mí mujeres víctimas de la opresión, venid a mí y hallaréis descanso, la puerta al cariño que devuelva el brillo a vuestro corazón. Venid a mí todos los que sufrís rechazo, venid a mí mujeres víctimas de la opresión, venid a mí y hallaréis descanso, la fuerza, el cariño que devuelva el brillo a vuestro corazón. Venid a mí. Venid a mí. La fuerza, el cariño que devuelva el brillo a vuestro corazón. Venid a mí. Venid a mí. Quiero felicitaros y a la vez, si me permitís, felicitarme por tener la oportunidad de estar juntos, de que nos haya unido la tecnología, de que podamos pasar unos momentos reflexionando sobre algunas de las cosas que nos hacen acercarnos más a Dios. Y en este caso sobre certezas. Hoy vamos a hablar de una de las certezas que más afecta a las personas a nivel mundial. Una certeza que nos permite existir en este mundo de dificultades y que nos hace que miremos más y de mejor manera a Dios y a la gente que nos rodea.
Si yo os pidiera que eligieseis entre dos palabras que tengan que ver con lo más importante de nuestras vidas y pensáis bastante, seguramente elegiríamos dos. Dos palabras que se han usado mucho a lo largo de la historia y que se siguen usando mucho y que sin embargo son la clave para entender lo más importante de nuestra vida. La primera sería Dios y la segunda, amor. Tristemente, estas palabras, por diferentes circunstancias, quizá por demasiado uso o un uso indebido, se han vaciado de significado o se han desviado de su significado. Y por eso, para hablar de la certeza del amor, pienso que en primer lugar debemos resignificar el significado de estas dos palabras. Y no hay un texto, a mi manera de entender, mejor en la Biblia que 1 de Juan 4, del 7 al 9. No sé si sabéis que la epístola de Juan es uno de los textos en los que más se habla de amor de toda la Biblia. Alguno pensaría, 1 Corintios 13. Bueno, ya hablaremos de 1 Corintios 13, pero no. En la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, habla muchísimo del amor. Y he elegido 3 versículos que van a ser claves en la pequeña reflexión que voy a tener con vosotros. El primero dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera idea. La segunda, que está en el centro y que vamos a destacar con mucha intensidad, porque para mí es una de las más relevantes de esta sección, de esta perícopa. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántas veces hemos repetido este versículo, verdad? ¿Y por qué? Porque define a Dios. Y en tercer lugar, el siguiente versículo, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Vamos a reflexionar sobre alguna de estas expresiones. El primero de estos versículos, el que está en el centro, es Dios es amor. Y lo hemos dicho tantas veces, lo hemos cantado incluso, nuestros niños lo cantan en los programas de escuela sabática, que Dios es amor, y la Biblia así lo dice, que no sé si siempre nos paramos a pensar lo que implica esta igualdad. Porque ya sabéis que el verbo ser, cuando se produce en una oración como esta, habla de dos igualdades. Dios igual amor. Y quisiera que reflexionemos sobre ello. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tendencia en nuestra cultura a hacer que las cosas importantes se conviertan en un abstracto. Y un abstracto aleja de la realidad lo que es una cosa. Si yo digo el amor y pienso en una abstracción, en una virtud, en una emoción, en un principio estoy perdiendo parte de la fuerza y del poder del amor. Y si digo Dios, y a veces lo decimos así, como un ente lejano, abstracto, como un concepto, y a nosotros los teólogos nos pasa muy a menudo que quizá hasta lo convertimos demasiado en lo abstracto, ¿de acuerdo? Nos estamos perdiendo lo mejor, lo concreto, la vida. Por eso quisiera que hoy hablásemos de Dios y del amor, no tanto del Dios lejano, sino del Dios cercano, y no tanto del amor como un concepto abstracto, sino de lo amoroso. Y creo que conocer a Dios nos permite comprender lo amoroso, lo realmente importante. Decía, el texto que os había mencionado antes, decía, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, es el texto central. ¿Y qué quiere decir esto? Dios es lo amoroso, pero ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué características tiene Dios? Bueno, la primera característica que a nosotros nos llama la atención es que Dios es eterno. Y lo vamos a ver en algunos textos de la Biblia. Vamos a entender que el Dios es un Dios que existió y existirá por siempre, porque es Dios. Fijaos qué texto tan bonito el de Isaías. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Adonai, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga, con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y lo lleva a la gente joven. El texto de Isaías se fija en los jóvenes que a veces se desfallecen, ¿no?
Y dice, y los muchachos se fatigan, se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Adonai tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y es un texto que encontramos en Isaías 40, del 28 al 31. Por lo tanto, ese Dios eterno que está ahí siempre, curiosamente, en su eternidad no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano. Esa es una de las primeras imágenes que tenemos que comprender. Por eso su amor es para siempre. Porque Dios es eterno, pero no es un Dios eterno distante, alejado, que no tenga que ver nada con nosotros. Al contrario, es el que se preocupa, incluso cuando tenemos un mal día y estamos bajoneados, estamos depresivos y no sabemos muy bien qué hacer. Y está ya a nuestro lado diciendo, venga, echa alas al aire, vuela, déjate de estar arrastrándote por el suelo. Es la primera cosa que debemos entender de Dios, que su eternidad hace que el amor no pase. Dios es amor. Si Dios es eterno, el amor es para siempre. Tenemos muchos atributos que hemos definido, diseñado, con relación a Dios. Pero hay algunos que no usamos muy a menudo. Yo quiero comentaros uno que, aunque existe, y existe en la teología, casi nunca hablamos de él. Dios es omnibenigno. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Bueno, omni es todo y benigno es bueno. Dios lo hace, todo lo que hace, lo hace porque es bueno. Y las cosas que hace son buenas. Por eso es benigno, benigno en todo. Y lo observamos en multitud de detalles en la Biblia. Detalles como, por ejemplo, crear. ¿Qué necesidad tenía Dios de crear? Pues a Dios le gusta relacionarse, le gusta amar a otras criaturas y crea mundos, crea estructura, crea seres, porque le gusta hacer lo bueno. Otro detalle lo observamos cuando bendice. Hay multitud de promesas en la Biblia que nos ayudan a estar tranquilos y muchas bendiciones, y Dios nos bendice. Habla bien de nosotros. ¿Por qué? Porque a Él le gusta que nos vaya bien. Y una de las cosas que uno puede hacer con más facilidad, ¿verdad?, es hablar bien de los demás. Es andar bendiciéndolos en el sentido de expresar lo mejor de cada persona. Al bendecirnos, al hablar bien de nosotros, crea un entorno que nos hace mejores personas. ¿Por qué? Porque lo amoroso, Dios, es benigno, es bueno. Va a decir en un momento Jesús, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, incluso para con los ingratos y los malos. Dios ama tanto que hace bien a pesar de. ¿No habéis dado cuenta que nuestras bondades están relacionadas con nuestros intereses? Si alguien nos hace bien, nosotros le hacemos bien. Si nos interesa que en el futuro nos haga bien, nosotros a veces por interés lo hacemos bien, pero dice el texto, y Jesús dice, no, así no va la cosa. Nosotros hacemos bien porque amamos con un amor que supera lo local, lo cercano, el interés, porque convertimos el amor en un principio. Al ser un principio, somos como Dios, benignos. Un elemento más. Dios es la verdad. Yo voy a quedar algunos pensando, ¿y esto? ¡Buah, qué discusiones, ¿verdad?, con relación a la verdad a lo largo de la historia, a lo largo de la filosofía, en todo momento. ¿Qué es la verdad? Quizá la pregunta era equivocada desde el principio. No es ¿qué es la verdad? No estamos hablando de un abstracto. Es ¿quién es la verdad? Y Dios es la verdad. Jesús va a decir, ¿verdad?, en esta línea, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Y la verdad, en el sentido más profundo, más semítico de la palabra en el Antiguo Testamento, es estabilidad. Es que las cosas funcionen bien, que haya equilibrio, que exista lo justo. Y por esa razón, esta verdad, que es Dios, que se relaciona con el amor, es la estabilidad que pone el fundamento del universo.
lo amoroso, lo verdaderamente amoroso, Dios disfruta de lo verdadero. Va a decir Salmos, hablando de Dios, he aquí, vamos a decirlo en español actual, mira por dónde, lo que me he dado cuenta, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. Qué bonita la expresión. En el momento de mayor relación, en el momento en que no puede haber tapujos, obstáculos, en el que las cosas son como son, en lo íntimo, a ti te gusta la verdad. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, porque la sabiduría es comprender la verdad con los ojos de Dios. Y Dios nos dice la verdad y nos permite que vivamos la verdad porque nos quiere. No es un Dios de engaño porque nos quiere, porque anhela que haya confianza entre nosotros y Él. Y un cuarto concepto. Dios es la santidad. ¿Sabéis? Cuando decimos santo, solo pensamos en un concepto de nuestro entorno cultural, ¿no? Los santos de la Iglesia. Santa es esa persona que intenta apartarse de manera que no haga cosas que estén mal, que haga lo que a Dios le gusta. Y si hay algo que podemos decir es que Dios no peca. Lo amoroso no desea pecar. Y fíjate, qué detalles tan interesantes. Dios es generoso. Por lo tanto, no es egoísta. No va a lo suyo. Dios es humilde. Bueno, yo no sé si me atrevo a decir humilde, porque sabéis que la palabra humilde viene de un término de origen latino, que es humus, que es la tierra, y hace referencia al hombre. Pero Dios es divino. Pero es un divino que no es jactancioso y no se envanece. Más que nada porque no lo necesita. Dios no necesita demostrar nada. Él es lo que es. Y como es lo que es, y además es todopoderoso, no tiene envidia. ¿A razón de qué va a tener envidia si Él lo tiene todo? Es un Dios virtuoso. En esa santidad Él muestra virtud, el equilibrio. Por lo tanto, no se irrita ni guarda rencor, aunque Satanás haya intentado vendernos la imagen de un Dios violento, un Dios airado. El Dios de la Biblia, hasta en los textos más complicados del Antiguo Testamento, es un Dios de amor. Es justo. Y en estos momentos que hablamos tanto de equidad, no solo de igualdad, sino de equidad, de que todos tengan las mismas oportunidades, Dios es un Dios de equidad. No le gusta la injusticia. Por eso personaliza los proyectos de vida que tenemos. Y a uno le da una cosa y a otro le da otras. ¿Por qué? Porque no solamente trabaja con la igualdad, sino trabaja con nuestro entorno, con nuestras problemáticas individuales. Por eso es un Dios equitativo. Es correcto. No hace nada indebido. Él no hace cosas que no tenga que hacer. Y va a decir Isaías también. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, Santo de Israel. ¿Cómo me gusta que aparezca en Isaías casi siempre la expresión de Santo de Israel con Redentor tuyo? Esa imagen, como aquel que hace las cosas bien y va más allá incluso, nos redime. Y él dice, yo soy Adonai, tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir, al ser como soy, al ser alguien justo, que no peca. Nosotros encontramos a quién seguir el camino. Y un día, este Dios de amor, casi podríamos decir en un español coloquial, cariñoso, este Dios que es un amor, se hizo uno como nosotros. Se hizo carne. Y ahí encontramos esa parte del texto de 1 de Juan en que dice, en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Qué bonitas dos ideas, ¿eh? Entregó a su Hijo para que vivamos por Él. Dios nos regaló lo más preciado para Él, su Hijo. Lo amoroso, Dios se entrega al máximo, totalmente. Ahora que no nos escucha nadie, ¿de acuerdo? Voy a comentaros una cosa que me parece que os puede resultar interesante. A mí hay algunas cosas que no me gustan. Esto no tiene nada que ver con el texto que estamos hablando, pero aparentemente.
A mí no me gusta, por ejemplo, que alguien me entregue un papel arrugado. De hecho, tengo que hacer esfuerzos como profesor, esfuerzos no os podéis imaginar, casi intensísimos, cuando un alumno me entrega un examen y me lo entrega arrugado, ¿eh? Porque digo, Víctor, no puedes bajarle la nota por esto, porque esta es una de tus manías, ¿de acuerdo? No me gustan las flores de plástico, para nada. Habiendo como hay tanta belleza en la naturaleza, ¿de acuerdo? Dejando la belleza en su sitio sin tener que cortarlas por el capricho de un momento, las flores de plástico no me gustan. Tampoco me gusta comer haystack. Estoy diciendo, ¿qué es haystack, Víctor? Bueno, haystack es una comida muy propia de nuestros alumnos de Norteamérica, que es la mezcla de un montón de cosas. A mí no me gusta. Yo no lo considero una comida elaborada. Me parece, pues, no sé, no voy a poner un adjetivo, pero no me gusta. Y sobre todo, últimamente una cosa que me molesta mucho es el whatsappeo descontrolado. Eso de que te metan en un grupo o que haya gente que te esté volcando información constantemente que entra en tu teléfono, por lo tanto entra en tu casa, en tu intimidad, me molesta mucho. Pero quiero deciros una cosa. He leído muy buenos exámenes de papel arrugado. He visto casas con un toque bastante elegante con flor de plástico. Y he pasado buenos momentos con alumnos comiendo haystack. Y es decir, ¿y el whatsappeo? Pues con el whatsappeo aprendí el otro día una palabra que me parece que refleja mucho lo que Dios hizo por nosotros. BAE. ¿Sabéis que hay un montón de siglas que aparecen en los WhatsApp que uno no sabe muy bien lo que es? ¿De acuerdo? BAE es cuando alguien es muy, muy, muy importante para ti, es antes que nadie, es más que nadie. Before anyone else. Pues bueno, el BAE de Dios Padre era Jesús. Lo más importante era Jesús. Pero lo entregó porque nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque lo que a Dios más le gusta en el mundo es que seamos salvos. Y llegó Jesús. ¿Cómo definiría Jesús? Pues mira, el otro día estaba viendo una entrevista por internet y me llamó mucho la atención una expresión que la quiero compartir. Estaba entrevistando a un chaval joven, el típico entrevistador que busca los detallitos para sacar algo negativo de alguien, y en un momento dado le preguntó sobre el entorno que estaba y sobre los árboles, y el muchacho habló pues, muy bien de los árboles que hay en las ciudades y del bien que hacen y tal. Y el entrevistador dijo, es que tú eres un goloso de la vida. ¿Sabéis? Nunca había escuchado esta expresión, quizás se use, yo nunca la había escuchado. Pero pensé, qué frase tan bonita. Alguien a quien le gusta tanto, tanto, tanto la vida que es un goloso, que estaría intentando vivir constantemente. Bueno, pues Jesús, el Hijo de Dios que se hizo carne por amor, era un goloso de la vida. Lo amoroso, Dios, Jesús, disfruta de la vida. Y así vemos a Jesús yendo a fiestas, abrazando a niños, sanando a personas. Perdonad, cuánto amor, cuánta vocación. Esos enfermeros, esos médicos que en este momento están ahí en la lucha, en las trincheras de nuestros hospitales, con cuánto amor tiene que haber para mantenerse ahí. Y Jesús mostraba el amor cuando enseñaba pedagógicamente lo mejor, lo más importante. Y cuando mostraba su relación correcta con su Abba, con su Padre. Va a decir en Gálatas Pablo sobre él, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, papá, papito. Fijaos qué relación de amor tan interesante, qué buena. Abba nos habla acerca de cómo conocemos bien a Dios y cómo lo podemos hacer a nuestra manera. No a la manera de Frank Sinatra, ¿recordáis que él cantaba a mi manera? No, a su manera, a la manera de Jesús. Sigo el texto de la epístola de Juan. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios,
Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues teniendo una relación Abba, siendo amorosos como Dios lo es. Un famoso sociólogo español decía que los españoles somos cainitas. Dejadme que use esa expresión al final. Pero hay mucha gente que es labanita, es como Labán, padres que se aprovechan de sus hijos. ¿Qué tipo de amor es ese? Y absalonitas, y ya cada vez más, como Absalón, hijos que se enfrentan a sus padres de una manera a veces cruel, bélica. Y también hay relaciones de amor equivocadas en la familia rebequitas, es decir, madres que conspiran por detrás de otro elemento de la familia para conseguir ciertas cosas, como Rebeca con su hijo. O jobitas, como Job, que piensan que ellos tienen que vivir la religión en lugar de sus hijos, cuando son sus hijos los que la tienen que vivir, y tienen que vivir la relación con Dios como tiene que ser, no heredada. Y por último, cainitas. ¿Cuántas relaciones de amor vemos a nuestro alrededor? Cainitas, enfrentándose a hermanos. Hermanos de sangre y hermanos de iglesia. ¿Cuántos Abeles hay por ahí y cuántos Caínes? ¿Cuánto enfrentamiento innecesario? ¿Cómo os propongo que sea una relación Abba? Ninguna de esas. Abba, y me permitís el acróstico, yo voy a buscar una palabra importante, dos con A y dos con B. A, de asertividad. Aprendamos a relacionarnos diciendo las cosas que son de verdad, sinceramente, con cariño, con afecto. B, de bilateralidad, de los dos lados, que la relación no sea solo de un lado. Nuestra relación con Dios tiene que ser bilateral. Dios nos ama, le amamos nosotros, en nuestra pareja, en nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestra esposa. B, segunda B, de bondad. Qué bueno ser bueno. Qué etiqueta tan importante que nos digan era una buena persona. Y una última A, aceptación. Yo quiero a mucha gente con la que no estoy de acuerdo, pero por amor los quiero. Como dirá Santiago, que era un hombre sabio en estas cosas, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, que nos aceptemos todos, porque la relación que nos une es más fuerte que las circunstancias que vivimos. En esencia, ¿qué quiero deciros hoy? Hemos de nacer de Dios. Lo amoroso tiene que surgir de lo más íntimo de nosotros. ¿Hemos nacido en lo amoroso de Dios? Ya sé que algunos nos bautizamos, otros crecimos en la iglesia, pero ¿hemos nacido en lo amoroso de Dios? Hemos de conocer más a Dios, no solo para saber que es un Dios amoroso, sino que hace en nosotros revivir esa experiencia. Y ahora sí, voy a hablaros de 1 Corintios 13. Estabais esperándolo, pero me vais a permitir que tome esa igualdad y cambie amor por Dios. Yo os lo voy a leer una vez y voy a pediros que luego lo penséis tranquilamente en vuestras casas. Porque este cambio varía mucho nuestra teología, modifica mucho nuestros pensamientos. 1 Corintios 13, ese texto tan súper conocido, allá va. Dios es sufrido. Dios es benigno. Dios no tiene envidia. No es jactancioso. No se envanece. Dios no hace nada indebido. Dios no va a lo suyo. Ni se irrita. Ni guarda rencor. Ni disfruta de la injusticia. A Dios le da alegría la verdad. Dios, por nosotros, todo lo sufre. Dios todo lo cree. Dios lo espera todo. Y Dios lo soporta todo. Y Dios nunca deja de ser. Y me permitís una glosa, porque Dios es amor. Algunas reflexiones sobre las dos palabras más importantes.
pero yo no puedo significarlo todo. Tenéis que seguir significando el concepto Dios y el concepto amor vosotros, y no desde lo abstracto, sino desde lo concreto. Una breve oración juntos. Padre, Abba, Papá, Dios de amor, ayúdanos a ser como tú. Gente amorosa que disfruta de lo más importante del universo, que sabe que hay un Dios que nos acompaña y sabe que Él procede de amor, que actúa con nosotros con amor y que nosotros deseamos imitarle. Gracias por tantas ideas tan preciosas de tu palabra. Gracias por la concreción en la vida que fue tu Hijo, en quien pedimos todo. Amén. Una vez más, es un placer compartir contigo este programa nacional online, La certeza de su amor. Agradecemos a nuestro ponente, el pastor, profesor y responsable de educación de nuestra unión, Víctor Armenteros, a nuestro pequeño Pablo Moreno Martínez por su oración, y vamos ahora con nuestro espacio de tertulia sobre el tema que nos ocupa hoy, la certeza de su amor. Y lo hacemos de la mano del pastor Francisco José Camacho, Paco Pepe para los amigos, pastor de las iglesias adventistas de Sants, Figueras y Sagrada Familia en Barcelona,
también de la editora y locutora de la emisora Videa y Ratia en Bilbao, Eliana Zapata, y de la maestra de Educación Infantil y Primaria que actualmente está en el CAS, Elena Yorca. Muchas gracias a los tres por vuestra colaboración y me gustaría que os presentaseis un poquito cada uno. Bueno, pues yo nací en Barcelona. Cuando era adolescente, mis papás recibieron un llamado y nos trasladamos a vivir a Madrid. He trabajado allí como maestra en el Colegio Timón, también he trabajado en Estados Unidos y ahora desde el verano pasado pues en Sagunto, en el Colegio Adventista de aquí de Sagunto. He tenido la bendición de poder viajar y de conocer distintos lugares donde he servido, tanto pues Perú, la India, Bolivia, y he quedado prendada totalmente de lo maravillosa que es la creación del Señor. En otros lugares del mundo es como más exuberante, llama más la atención. Y sobre todo, una de las cosas que más me ha gustado y he podido apreciar es que aunque estés a miles de kilómetros de casa, en cuanto entras en una iglesia, en cuanto te encuentras con un hermano o una hermana, estás en familia. Y tengo que dar gracias al Señor por ello. Muy bien, muchas gracias. Eliana. Bueno, como tú bien has dicho, Esther, mi nombre es Eliana Zapata. Gracias por invitarme. En estos momentos me encuentro aquí en el estudio de radio donde trabajo. Videa y Ratia ha sido para mí mi hogar durante casi un añito que estoy aquí. He recibido el llamado estando en Valencia. Soy de Colombia y bueno, he cursado mis estudios universitarios en Argentina y eso me ha dado la oportunidad de conocer mucha gente, muchos amigos, de ver diferentes culturas y también de crecer de manera espiritual en diferentes etapas de mi vida, de ver a Dios de diferentes maneras, siendo más niña en un hogar adventista de pastor y también siendo una adulta independiente. Entonces creo que es muy interesante cómo Dios llega a nosotros de diferentes maneras en diferentes etapas de nuestra vida. Sin duda que sí. Paco Pepe. Hola, un placer estar con vosotros. Pues sí, soy Paco Pepe, Francisco José, el título oficial, pero el nombre real, Paco Pepe. Soy pastor, ya casi 19 años de ministerio y todo esto pues sin duda que es un privilegio, una bendición. He sido acompañado todo este tiempo de mi esposa Eunice y de mis dos reinas pequeñitas de casa, Yael y Laia. Actualmente estamos en Barcelona y muy felices por el ministerio que Dios nos ha regalado en este lugar. Así que el amor de Dios nunca nos ha dejado de su mano y una vez más tenemos la oportunidad de darle gracias por ello. Bueno, el tema que nos ha tocado esta vez es uno de los temas para mí más bonitos, el amor de Dios, la certeza de su amor. Vamos a comenzar, si os parece, con el pastor Paco Pepe y vamos a comenzar preguntando ¿qué es el amor? Es una pregunta complicada. ¿Crees que amar es un sentimiento o una decisión? Muy bien, pues en principio intentar definir el amor como un concepto universal, debemos tener en cuenta un pequeño detalle, un efecto que sufren todas estas grandes palabras que por su envergadura son más afectadas por el efecto de la diacronía, es decir, a veces pierden el sentido original, no el significado, sino el sentido que las diferentes sociedades le damos, ¿no? Entonces no es lo mismo amar para un creyente que para una persona no creyente. No es lo mismo para amar a alguien que tiene hijos como para una persona que a lo mejor todavía no tiene hijos, ¿verdad? Sin embargo, definir el amor es definir a Dios. Es una de las cualidades que la Biblia refiere como definición absoluta de lo que es el amor. Es una persona y en este caso Dios, ¿no? Pero si tuviéramos que ser más precisos, pues diríamos que es la tercera y la más importante de las tres virtudes teologales que presenta Pablo en 1 Corintios 3:13, ¿no? La fe, la esperanza y el amor, y la más grande de todas ellas es el amor, ¿no? Que permanece para siempre. Pero también podríamos decir que el amor es un don derramado, como dice Romanos 5:5, ¿no? Un don derramado sobre nosotros por medio del Espíritu Santo. Eso va a producir en nosotros un efecto en el cual inclinamos nuestra voluntad para amar a Dios y amar al prójimo.
y como consecuencia de esa inclinación se convierte en un acto. Por eso el amor es un acto, es un verbo, es una acción. Es una acción hacia el otro que no busca recompensa, pero que requiere reciprocidad del uno al otro. Y ahora este don derramado, este acto se convierte además en un mandamiento. Juan 13:34, oye, un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado. Así que si tuviéramos que definir qué es el amor, quizás me quedaría con esta última definición. El amor es un mandamiento. Es un mandamiento que nos interpela a alcanzar el final, la meta de toda perfección moral que la Biblia presenta. O sea, que es mucho más que un sentimiento. ¿Y podemos decidir amar, Paco Pepe, o no? Es una decisión porque la decisión requiere dos componentes. Uno, convicción. Si yo no estoy convencido, no voy a tomar ninguna decisión. Y dos, como estoy convencido, elijo hacer o seguir ese camino. Y la consecuencia de eso es que se convierte en una acción, una decisión que es de convencimiento, de convicción y de elección. No importa lo que suceda a tu alrededor, tú vas a actuar siempre en relación a esa decisión, ¿no? Lucas 10:27 dice: amarás al Señor con todo tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, ¿no? Y hace una declaración muy visual de que a Dios no se le ama solamente racionalmente, ni emocionalmente, se le ama con todo tu ser, y amar desproporcionadamente, o sea, como Cristo amó a nosotros. Además, es una decisión que acaba determinando mi futuro, ¿sí? La manera en que yo ame va a depender que yo perdure en la eternidad o no. En 1 Juan 3:10 dice que en esto se manifiesta la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. ¿En cuál? En que los hijos de Dios aman hacer justicia y aman a su hermano. Si yo no amo hacer justicia, que amar hacer justicia es amar a Dios, y no amo a mi hermano, yo no soy hijo de Dios, soy hijo de Satanás. Y yo no quiero ser hijo de Satanás, quiero ser hijo de Dios. Y 1 de Juan 3:14 va a decir, además, amar te dice si estás vivo o estás muerto, en lo que en relación a las cosas espirituales nosotros nos movemos. La Biblia dice ahí que el que no ama, pues no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero además añade un detalle: sabemos que hemos pasado de estar muertos a estar vivos en que somos capaces de amar a nuestro hermano. El que no ama, dice, todavía está muerto, y eso es muy interesante. Hay mucha gente que no llega a amar de la misma manera que Jesús amó, y sin embargo nos sentimos personas creyentes. Pero la Biblia te abre los ojos y te dice, mírete en este detalle, si no amas, estás muerto. Y creo que es más que un sentimiento o una emoción, es una decisión. Yo decido estar vivo, y decido estar vivo, ¿por qué? Porque he recibido de Dios amor incondicional, y el que a muchos se le amó, al que mucho se le perdonó, pues es capaz de dar de lo mismo que recibió. Y creo que esa es la esencia de este concepto del amor. Bueno, Liana, ¿cómo podemos amar a Dios más y mejor? Bueno, Esther, amar más y mejor a Dios no está en nosotros de manera natural. Solamente podemos amar más y mejor a Dios cuando amamos a nuestro prójimo. Y la verdad que eso puede resultar muy difícil a veces, puede resultar hasta más complicado que tratar de guardar los mandamientos, hacerlos propios para nosotros, seguir ciertas normas. Podría llegar a ser más sencillo que verdaderamente amar a nuestro prójimo. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Porque también podemos mencionar y hablar a otros acerca de la muerte de Jesús. Eso podría llegar a ser fácil para nosotros, pero también podría ser capaz de decir ciertas cosas sin que otros entiendan o que nosotros entendamos el verdadero significado de lo que es la muerte de Jesús. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Tengo una cita en la cual nos explica que estamos todavía en tinieblas
es Primera de Juan 2, 9 al 10. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces la orden está en guardar los mandamientos, pero la aclaración está en que si no amamos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, al que está al lado nuestro, simplemente seguiremos en tinieblas. Esa sería la respuesta para cómo podemos amar a Dios más y mejor en este contexto, pero no quedarnos con solo eso. Cuando Jesús lo dice como una consecuencia. Cuando nosotros amamos, respetamos, seguimos y guardamos sus mandamientos, en consecuencia a ello, recibimos el amor de Dios y somos capaces de amar a Dios. Entendiendo esto y practicándolo, es que podemos llegar a considerar que cuando perdonamos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, es cuando vamos a comprender un poquitito más acerca del amor de Dios a través de ese perdón que nosotros ofrecemos a nuestro prójimo. Muy bien. Oye, Elena, ¿amar es educable? ¿De qué modo amar a Dios nos puede llevar a amar al otro correctamente en esta línea de la educación? Pues mira, yo creo que el ejemplo y el testimonio de las personas que nos rodean contribuyen a perfilar o a difuminar un poquito, a distorsionar nuestra percepción y comprensión de realmente lo que es el amor, ¿no? Yo creo que el amor es un valor que debe ser interiorizado voluntariamente, porque si es impuesto exteriormente ya no sería un valor, sería una norma, ¿no? Se me ocurre el ejemplo de dos hermanos que están discutiendo, que uno le da un golpe al otro y el papá le dice, oye, ve a disculparte con tu hermano y dale un abrazo. Pues está muy bien, pero no ha nacido del niño, ¿no? Es como, yo te voy a ayudar, te voy a dar unas herramientas, en esta casa las cosas se cumplen así. Eso sería una norma. Si nosotros lo intentamos extrapolar en el caso del amor, pues por las experiencias vividas, por la gente con la que he tenido la oportunidad de relacionarme, por la cultura en la que vivimos y lo que está socialmente aceptado como correcto, me ayudará a entender, irá modelando mi percepción de ese amor, ¿no? Antes Paco Pepe nos decía que el amor era un mandamiento de Dios, pero que tenía que ser por convicción, por elección propia. Por lo tanto, creo que nosotros podemos propiciar a que las personas que tenemos a nuestro alrededor vean lo positivo que resulta, lo deseable que es el amor en nuestra vida, ¿no? Y me decías que cómo el hecho de que nosotros amemos a los demás, pues nos lleva, que el hecho de amar a Dios nos lleve a amar a los demás, ¿no? Creo que cuanto más conocemos a Dios, más nos damos cuenta de que Él se desvive por nosotros, que Él lo que intenta es hacernos felices en todo momento, que Él está ahí para nosotros, para escucharnos, para darnos una perspectiva diferente, para suplir nuestras necesidades, ¿no? Y el dicho ya lo dice, dos que duermen en el mismo colchón acaban volviéndose de la misma condición. Cuanto más tiempo paso con el Señor, más me parezco o quisiera parecerme más a Él. Por lo tanto, me da una nueva perspectiva para darme cuenta de cómo puedo estar ahí para los demás, de cómo puedo darles consejo, cómo puedo estar escuchando, cómo puedo intentar hacerles felices. Pues de esa manera me acerco más a ellos y mi amor por ellos es como más tangible, ¿no? Tal como decía Eliana, los seres humanos somos egoístas y no estamos acostumbrados a amar sin esperar nada a cambio. Por lo tanto, solo podemos aceptar el amor que Dios nos da y pedirle que sea Él el que ame a los demás a través nuestro, ¿no? Que nos utilice para hacer llegar ese amor a los demás. Muchas gracias, Linda. La verdad es que a veces es un poquito complicado porque hay personas que nos dicen, bueno, pero si Dios es amor, ¿por qué en el Antiguo Testamento es un Dios que parece tan malo, ¿no? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y es una pregunta complicada de responder. Yo no sé, Paco Pepe, si tú nos podrías dar algunas pinceladitas, no tenemos mucho tiempo, pero algunas pinceladas nos podrías dar para poder llevar ese amor a las personas
que piensan, pues eso, que Dios a lo mejor no es todo lo amoroso que decimos que es. Gracias, Esther, por la pregunta. Es verdad que parece que hay un Dios bipolar, ¿no?, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero esto es la percepción que tenemos nosotros porque solemos fijarnos simplemente en las aristas, en los detalles diferentes, ¿no? Y es lo que marca la diferencia. Si un lienzo está blanco y tiene una mota, una mancha, no vas a ver la blancura del lienzo, sino la mancha. Pero a veces nos olvidamos que ya en el Antiguo Testamento Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es un principio eterno, porque los principios no mudan, no cambian, son como Dios, son inherentes a su esencia. Pero es verdad que ya desde el siglo IV, fíjate, la paradoja o el dilema de Epicuro, de Samos, que hizo una declaración. La declaración decía: o Dios quiere evitar el mal del mundo y no puede, y entonces Dios no es omnipotente, o Dios puede evitar el mal del mundo pero no quiere y entonces Dios no es bueno, o ni quiere ni puede y entonces no es Dios. Básicamente, así muy reducido, es lo que decía el dilema de Epicuro. Y esto es bien, bien complejo porque estamos poniendo en tela de juicio atributos que corresponden a Dios. El mal, para empezar, no se puede explicar. De hecho, la propia palabra de Dios, cuando habla del mal, habla como un elemento sorpresivo. En relación a Satanás, por ejemplo, a Lucifer, dice: eras perfecto en todos tus caminos hasta el día en que se halló en ti maldad. ¿A causa de qué? De tu egoísmo o de tu hermosura, ¿no? Lo resalta como algo sorpresivo. Eso no quiere decir que Dios no fuese conocedor del futuro, omnisciente, sino que tiene dos formas de solucionar el mal. Una es por la vía corta, es decir, sé que va a salir mal, ni siquiera lo creo, y Dios no tiene los mismos pensamientos que tenemos los hombres. La Biblia dice: mis pensamientos son más altos, más extensos y mucho más elevados que los vuestros. Entonces Dios, aunque conozca que Satanás se va a torcer, no puede dejar de crear porque es contrario a su propia esencia. Si yo supiese que mi hijo va a ser un genocida, ¿no?, imagínate, entonces pensaría: le quito la vida antes de nacer o no, pero Dios ni se plantea eso, es contrario a él porque es vida. Entonces la vía corta es: si sé que va a salir mal, lo corto por lo sano, pero Dios no tiene el mismo pensamiento que yo. La vía larga, pero que es la vía justa, hay todo un proceso para justificar la existencia del mal. El plan de salvación estaba definido en aquella canción que cantaban los ángeles en Belén cuando Jesús vino a este mundo, ¿no? Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad sobre la tierra. El mal se explica así: primero se tiene que aclarar en el cielo, y se aclaró cuando Jesús murió en la cruz. Ya no quedó duda alguna de que esto no procedía de Dios, y se le cerró la puerta a Satanás para poder acceder al cielo. Definitivamente, dice, fue expulsado y alegraos, moradores del cielo, que Satanás ha sido expulsado, pero hay de los que estáis en la tierra. Ahora, el proceso para justificar el mal o para darle una respuesta al mal está todavía en este proceso. Por ejemplo, el problema de Epicuro es que puso su condición en el poder de Dios y no en lo que realmente deberíamos poner, que es en el amor de Dios. Por ejemplo, si tú entras en una habitación y ves un niño que llora mucho, ¿no?, y ves a su mamá al lado de este niño, está enfermo y la mamá está al lado de este niño, no es porque no quiera hacer nada y no es porque no pueda hacer nada. De hecho, está allí porque ama desmedidamente. Y a veces no somos conscientes de que Dios está a nuestro lado aún en los momentos más difíciles. No es que nos suelta y nos abandona. No es un Dios intervencionista, ¿vale?, porque nos ha dado la libertad de elegir, pero es un Dios que está presente y que sufre con el sufriente, que recoge tus lágrimas en su mano. Esta forma de pensamiento sirvió hasta la Edad Moderna, ¿no? Dios es bueno, está a nuestro lado
y sufre con el doliente. Pero en la Edad Moderna empezaron a plantearse, ¿no? Si Dios es bueno y si Dios es poderoso, ¿por qué no lo suprime esas necesidades? ¿Por qué no acaba con el mal? Y el mal al final no es un problema religioso, y esto tenemos que tenerlo claro. El problema del mal no solamente los tenemos los creyentes, lo tenemos todos los seres humanos. Hasta el ateo sufre, llora y lo pasa mal. Por lo tanto, podemos decir que el mal no es religioso, el mal es humano. Dios no es el origen del mal. Dios es el que va a poner solución al mal, y esa es la diferencia. El mundo produce maldad, el ser humano desprendido de Dios sufre la maldad, y Dios lo que ha venido es poner solución a ese mal. Podemos ver esa dicotomía, ¿no?, entre el amor y la maldad, ¿no?, la luz y la sombra, la luz y la tiniebla. Sin embargo, Esther, perdona, no es que Dios necesite el mal para justificar su existencia, ¿vale? No es la idea del yin y del yang, ¿no? De que el mal justifica el bien y el bien pues se justifica porque existe el mal. No, es que Dios en ningún momento en su organización consideró esto como algo que él buscase. De hecho, es sorpresivo, como dije, es que es sorpresivo en el sentido de que yo lo traté bien, lo puse más cerca de mí, sé que se va a desviar, pero lo intenté impresionar tanto que lo puse delante del trono de Dios, ¿no? Y le di un tratamiento más especial que a todos los ángeles. Y a veces olvidamos eso, que Dios es omnisciente, evidentemente, pero es contrario a lo único que no puede hacer, y es obligar al ser humano o a cualquier criatura creada a obedecer. Y este es un principio inherente a la misma bondad de Dios. Él crea en bondad y además crea en libertad. El amor la libertad es parte de ese amor, ¿no? Lo que quería decir es que son dos cosas opuestas, ¿no? El amor por un lado y la maldad por otro lado, ¿no? Son como las dos caras de una moneda, no como dicotomía o no como que tenga que existir una para que exista la otra, sino que ahora mismo pues existen, ¿no? Pero el amor de Dios es como esa luz que ilumina cualquier tipo de oscuridad. Y eso yo creo que hay que experimentarlo, ¿no? Podemos teorizar mucho sobre ello, pero hay que vivirlo. Eliana, ¿cómo experimentamos el amor de Dios? ¿Cómo lo has experimentado tú? Bueno, son dos preguntas que trataré de contestar brevemente, pero que me parecen muy interesantes. ¿Cómo experimentamos el amor de Dios? De hecho, no cabe duda de que experimentamos, y me pongo en primer lugar, pero también cada uno de nosotros lo experimenta de una manera sesgada. ¿Por qué de una manera sesgada y no completa? Pues simplemente porque lo que Él nos ofrece no podemos entenderlo. No podemos comprenderlo del todo. Sin embargo, aún así, hay que decir, y a nivel personal digo, que mi corazón se conmueve cuando pienso en todo lo que ha puesto en juego para que yo sea feliz, para ejecutar ese plan de salvación que va a hacer que nosotros estemos nuevamente con Él. Entonces, es innegable que aunque no comprendamos totalmente el amor de Dios, sí que nos podemos reflexionar y tocar de manera profunda a través de su sacrificio de su Hijo único. ¿Por qué feliz? Porque hay que vivir sin temor. La palabra temor va a ser clave en esta respuesta. Porque a pesar de las dificultades, a pesar de las experiencias que vivamos y a pesar de las luchas, el amor de Dios nos alcanza a todos de manera innegable, y es una invitación a que vivamos sin temor para aceptar ese amor. En 1 de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué quiere decir este versículo? Que a nivel personal lo interpreto así, que si me encuentro bajo una situación de dificultad, de lucha, de prueba, siempre tendré la fe y la confianza de tener la certeza, la seguridad de que un Dios de amor está al cuidado mío, está pendiente de lo que necesito, de lo que me hace falta,
y está dispuesto a dármelo. Así que mi parte es simplemente tener ese gotita de confianza, de fe y echar fuera el temor. Entonces es nuestro desafío vivir sin temor. Es mi desafío vivir en esta experiencia. Creo que es un privilegio que tenemos los creyentes de vivir de una forma, que es un poco más tranquila, que otra gente que no cree de pronto no la vive de la misma manera. ¿Cómo lo experimento yo? Bueno, cuando eres pequeño, tienes una fe infantil muy sana, muy pura, y tú consideras que cuando tienes mucho miedo, te pones a cantar una canción, un corito, y inmediatamente ese temor se va. Esa es la fe y esa es la confianza de un cristianismo infantil, pero es una fe y una confianza que deberíamos tener en nuestro cristianismo como adultos también. ¿De qué manera has experimentado ese amor de Dios? Cuando he orado innumerables veces por una situación y le he pedido a Dios que me cierre una puerta, pero que me abra otra, que mis deseos son estos, pero que le encomiendo en sus manos mi vida, que me guíe por donde debo seguir y que me muestre qué es lo que Él quiere que yo haga. De esa manera he sentido a nivel personal el amor de Dios guiando mi vida. Y se han cerrado puertas, se han cerrado 1, 2, 3, pero también se han abierto otras y se han abierto ventanas y he llegado a diferentes lugares donde no había podido llegar si no fuera porque Cristo tiene un amor muy grande por mí y me ha puesto en ese lugar. Estoy segura que ese amor no es solamente para mí. Ese amor alcanza a las personas que nos rodean. Y a nivel personal también lo he sentido así, que las personas que me rodean puedan ver ese amor que yo siento por Dios y que puedan ver de qué manera se ve reflejado en mi vida. Creo que eso es muy importante, experimentándolo a nivel propio, pero también que otras personas noten cómo ese amor está en tu vida. Podría decir muchas más cosas, pero sé que tenemos el tiempo medido y estoy tratando de dar una respuesta más concreta, pero de verdad que tengo muchas experiencias personales y yo sé que cada uno de nosotros en este panel también, que podríamos cerrar esta pregunta con diferentes situaciones que nos mostraron claramente la respuesta de Dios, y sé que los que van a ver este programa también tienen algunas experiencias y es muy bonito recordarlas y contarlas a otros para que podamos tener nuevamente esa certeza de que estamos experimentando ese amor. Sin duda, Eliana, cada uno tenemos ciertamente experiencias, un montón de experiencias que nos demuestran que Dios nos ama, no solamente por la muerte de su Hijo, sino porque Él de manera especial ha tocado cada una de nuestras vidas y cada cristiano tiene, sin duda alguna, experiencias con el Señor. Elena, la última pregunta. Vivimos en una sociedad cada día más egoísta, más elitista y más individualista. ¿Cómo podemos en la práctica abrirnos al otro y amarle? Porque si el amor, el mandamiento del amor es ama a Dios sobre todas las cosas y es también ama al otro, ¿no? ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Pues mira, tal como decías, somos egoístas porque solemos ponernos a nosotros en el centro de nuestras vidas, en lugar de reconocer que Dios tiene que ser ese centro, ¿no?, para guiarnos. Somos elitistas porque muchas veces malinterpretamos ese concepto que Dios nos ha dado de familia y no entendemos a los hermanos como hermanos y no los tratamos como tal. Y muchas veces preferimos vivir el Evangelio en solitario antes que en solidario, ¿no? Y yo creo que la clave está en permitir que el Señor pues ocupe el lugar que le corresponde dentro de nuestra vida, reconocer a los demás como nuestros hermanos y comprender que un cristianismo solo puede ser práctico pues compartiéndolo con los demás, ¿no? Siendo solidario, ayudándonos unos a otros, y todo lo demás acaba pues redimensionándose y ocupando el lugar que le corresponde.
¿Cómo podemos abrirnos y amar más a los demás? Pues para mí la clave está en sentarnos cada día a los pies de Jesús, pedirles que tome el centro de mi vida, que Él renueve mi deseo de vivir de acuerdo con lo que Él tiene en mente, lo que Él tiene preparado para mí, ¿no? Y que inevitablemente pues eso me acercará más a los demás, que me hará más sensible a las necesidades de todos aquellos que me rodean. Y pues suele ser mi oración: el Señor, me pongo en tus manos, utilízame allá donde necesites para llegar a los demás, para amarlos. Pues si ellos no perciben que eres tú directamente el que les está demostrando ese amor, pues que puedan percibir al menos que yo puedo hacer parte de ello, ¿no? Para mí la clave está en entregarle al Señor nuestras vidas y el pedirle que sea Él quien las dirija. Muchas gracias, Elena. Somos ciertamente las manos de Jesús, ¿eh? Somos sus embajadores en esta tierra. Y la verdad es que podemos amar más y podemos amar mejor cuanto más conectados estemos con la fuente de ese amor que es Dios. Tenemos que terminar ya, el tiempo no nos deja seguir. Muchas gracias, Paco Pepe Camacho, Eliana Zapata y Elena Llorca, por estos momentos de tertulia. La verdad es que ha sido un placer disfrutar de estos minutos con vosotros. Gracias. Igualmente, gracias. Y ahora me gustaría, si os parece bien, que hagamos una oración. Me gustaría pedirle a Elena si nos puede dirigir. Claro. Gracias, Padre, creador de los cielos y la tierra. Gracias, Maestro, porque te definiste a ti mismo como amor. Gracias porque además nos das el privilegio de que los demás puedan acercarse más a ti y conocerte, porque nos amamos unos a otros. Gracias porque además de un mandamiento, pues haces que surja en nosotros las ganas, la voluntad de servirte amando a los demás también. Gracias porque obras tantas maravillas en nuestra vida, porque sentimos que nos vas dirigiendo, porque sentimos tu amor en cada una de las decisiones que tomamos, en los detalles que llenan nuestro día a día. Gracias porque sabemos que pronto podremos estar contigo siempre, que tu amor será una realidad en nuestro día a día para siempre. Te pedimos, por favor, que nos hagas instrumentos para poder llegar a aquellas personas que necesitan encontrarse contigo, para aquellas personas que necesitan sentirte más cerca, pues que nosotros podamos pues ser tus manos aquí en la tierra y podamos ayudarte a amarlos un poquito más. Te pedimos que ese día en el que podamos estar juntos en el cielo, pues sea prontito, para poder disfrutarte al máximo entonces. Cuida y bendice a cada una de las personas que te escuchan y te sienten. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Cristo ha dado su vida por ti. No hay mayor amor que ese. Ojalá como Iglesia podamos reflejar el carácter de Cristo y aceptar su deseo de ser conocidos por nuestro amor a Dios y los unos por los otros. Nos despedimos ya, pero antes te emplazamos a compartir con nosotros el próximo programa nacional online del 24 de abril a las 17 horas, en el que trataremos el tema La certeza de la resurrección con el pastor Eliseo de Brito. Síguenos en el canal de YouTube y en Facebook de la Iglesia Adventista en España. Disfruta de los recursos y servicios de adventista.es y no te pierdas todas las producciones de hopmedia.es. Películas cristianas, programas infantiles, música, documentales y mucho más te están esperando. Suscríbete a nuestros canales y ya sabes, mantente informado de todas las noticias de tu Iglesia cada día en revista.adventista.es. Un abrazo grande en Jesús y hasta el próximo programa.